Vamos a continuar con Síntesis y nuestros temas médicos del día de hoy. El doctor Franky Viñals Prestol, neurocirujano, nos honra con su presencia el día de hoy. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por permitirnos venir a traer un poquito de información en este tema que queremos expresar hoy, que es el de los tumores cerebrales y sobre todo la técnica que venimos a mostrar, que es la radiocirugía. En este tema que, como sabemos, está considerado dentro de las enfermedades catastróficas. Cualquier persona que le digan que tiene un tumor en la cabeza, ya la vida inmediatamente le cambió, sin saber si el tumor es benigno o maligno, como quiera, se considera una enfermedad catastrófica. La radiocirugía es una variante de la radioterapia que conlleva la colocación de energía destructiva colocada con una precisión submilimétrica en ese punto exacto del cerebro donde queremos destruir ese tumor. Es un procedimiento sumamente avanzado, pues no necesita la colocación de anestesia ni de ingreso, es un procedimiento ambulatorio. O sea que, llevado al argot popular, es destruir un tumor sin tener que abrir el cráneo, sin tener que abrir la cabeza. Wow. Doctor, sabemos que los tumores son catastróficos. Aunque sea en la uña de un dedo es catastrófico, porque las personas, es más, tú le dices a una persona, tienes un tumor, y antes de preguntar si es benigno o maligno, ya se está volviendo loco porque me voy a morir y yo no tengo de qué vivir y tengo 2 hijos pequeños. Porcentajes de tumores cerebrales con el resto del cuerpo. ¿Cómo vamos ahí? Bueno, los tumores cerebrales son bastante frecuentes. No le puedo hablar de una estadística local, vamos a decir nacional, pero le puedo decir que son bastante frecuentes. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis dentro de esa pregunta que es muy interesante. Lo lamentable de eso es que dentro de ese gran grupo de tumores, los tumores malignos cada vez son más frecuentes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos comiendo? No sé, pero siempre que uno va a un congreso, estamos viendo un aumento sostenido. Frecuencia entre, sabemos que hay algunos benignos que degeneran a malignos, pero frecuencia entre tumores benignos y tumores malignos a nivel cerebral, porque entendemos, desde que sale un tumor cerebral, ya entendemos que es una persona, independientemente de la situación, localización anatómica del tumor, ya el paciente se deprime, ya estoy muerto, ya me fuñí, y sabemos que lo hablaremos un poco más tarde, con la radiocirugía, ya los daños secundarios que muchos sufrían por la cirugía, por el lugar anatómico donde había que entrar a retirar el tumor, ha mejorado con este tipo de cirugía. Sí, señor, así es. Pero, ¿qué proporción hay entre malignos y benignos a nivel cerebral? Sí, lamentablemente se está viendo que alrededor del 50% de los tumores son malignos. La explicación del punto de vista anatómico es que esos tumores malignos propios del cerebro, no que vengan de otro lado como las metástasis, sino que ese tumor propio del parénquima cerebral, o sea, del tejido cerebral, pues al ser más abundantes los denominados astrocitos, pues significan alrededor del 50% de esas lesiones. Ya el otro 50%, pues todos los otros tipos de tumores que conocemos. Doctor, usted habla del aumento, de que hay mayor exposición en temas de tumores. Incidencia con relación a edades, es decir, ¿hay algún tipo de promedio entre las edades de personas que tienen mayor? Eso va a depender, por supuesto, de qué tipo de tumor. Con relación al cáncer de cerebro, que como le decía, cada vez está más en ascenso y sobre todo se está viendo más que en la población pediátrica está aumentando también. Con relación a su pregunta, todo va a depender qué tipo de tejido cerebral sea el afectado. Eso va a depender del... Doctor, ahora con las redes y con la internet, todo el mundo tiene algo de médico y tiene acceso a informaciones Doctor que Google. de pronto, exactamente. Y en más de una oportunidad he leído que hay un paralelismo, una relación entre los tumores cerebrales y los celulares.
¿Eso es un mito o puede llegar a ser una realidad? Usted acaba de decir que no sabe qué estamos comiendo, que están aumentando. ¿Podría ser? ¿O qué estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo? Sí, realmente, como usted muy bien dice, es un mito. Todavía al día de hoy no se ha podido decir con certeza de que el celular está produciendo cáncer de cerebro. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que aunque sea un dispositivo pequeño, algún pequeño campo electromagnético está circulando alrededor de ese celular, porque tenemos una señal constante que está entrando y saliendo, y usualmente lo tenemos colocado cerca de nuestro encéfalo, de nuestra cabeza. O sea, pero para contestarle su pregunta es básicamente hasta hoy un mito. O sea, eso se lo voy a ilustrar con un pequeño ejemplo de una vez que en un sector de Long Island, en Nueva York, se aumentó considerablemente el cáncer de mama. Y cuando comenzaron a investigar qué pasaba, se dieron cuenta que los transformadores estaban un poco bajos cerca de las casas, y ese campo magnético que estaba cerca de las casas quizás era lo que estaba produciendo. Quizás, nunca lo pudieron probar, ¿verdad? Ese es el problema, que es muy difícil de probar, pero son las teorías, son como dice la señora, son los mitos, que es un poco difícil de probar, pero tiene bastante base científica. Bueno. Doctor, la población, y discúlpeme que yo vuelva, porque es que todos le tenemos miedo a ciertas enfermedades. Tumor en cerebro, me fuñí. Pero la clasificación de un tumor cerebral generalmente la vamos a dar por la localización, por el tipo de tejido, por si es maligno o no es maligno. ¿Es el mismo abordaje para ustedes como neurocirujano, el tumor sea benigno o maligno a nivel cerebral? Sí, le agradezco muchísimo esa pregunta, porque básicamente ese es el mayor interés que tenemos, de transmitirle la información a la población de que la radiocirugía es efectiva tanto para tumores benignos como tumores malignos. Siempre en cualquier parte del encéfalo, y esa es una de las grandezas y de las bondades de la radiocirugía, que muchas veces tenemos un paciente que tiene un tumor en un sitio inoperable del cerebro. Eso es un paciente que tiempo atrás se moría porque no había forma de abordarlo quirúrgicamente. O le pongo otro ejemplo, un paciente que tenga un cáncer de mama y le haga metástasis al cerebro, metástasis múltiple, que tenga 5, 6, 7 tumores en la cabeza. Eso es un paciente que años atrás era enviado a su casa a fallecer. Hoy en día con la radiocirugía esos pacientes pueden ser tratados y pueden ser curados. Pero vamos a verlo de nosotros como pacientes. Primero, háblenos del proceso invasivo, ¿cómo es? O sea, si no es con cirugía, si no... Es que no es invasivo. Ok, vamos a hablar del procedimiento en sí. ¿Cómo funciona? Si no me van a abrir la cabeza y es una cirugía, ¿de qué hablamos? Hablamos de un... de se aplica en forma de un rayo, de ciencia ficción, ¿verdad? De cómo funciona el procedimiento en sí, y porcentaje de éxito de esto. O sea, si usted hace 10 radiocirugías, usted podría decir que en 5 la eliminó el tumor. Sí. Mire, nosotros nos valemos de una máquina que se llama acelerador lineal. Es una máquina que va a trabajar con energía eléctrica, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la energía de la luz y la vamos a llevar a un megavoltaje. Nosotros trabajamos con energías altísimas. Esta máquina, a través de un software, vamos a hacer una resonancia magnética del paciente, y en esa resonancia magnética nosotros vamos a delimitar todas las estructuras cerebrales que no queremos lastimar y aquella que sí queremos lastimar, que es el tumor. Pudiera ser un tumor. También hoy en día se está trabajando con malformaciones arteriovenosas, se está trabajando con la neuralgia del trigémino, que quizás ustedes han oído de algún paciente por ahí conocido. Que es desesperante. Que es desesperante, inclusive le llaman la enfermedad del suicidio. Pues ya la radiocirugía se ha ido diversificando y ya no solamente es específica para tumores, sino para otros. Inclusive con el mal de Parkinson, según leí también. Sí, han habido estudios a nivel internacional, todavía en el país no tenemos experiencia en eso, pero sí han habido instituciones que ya han comenzado a experimentar el Parkinson con la radiocirugía. Pero
ya eso sería otro tema. El porcentaje de éxito de la radiocirugía, pues por supuesto va a radicar en esa precisión submilimétrica. Estamos hablando que esta máquina tiene un rango de error de 0.4 a 0.5 milímetros, o sea, es una cosa casi imperceptible, casi perfecto. Nosotros vamos a delimitar ese tumor, ese tejido que queremos destruir, y vamos a delimitar también todos aquellos órganos de riesgo que no queremos lastimar. Doctor, el tumor está en el centro del cerebro. Eso tiene que pasarme todo el cerebro, no me dañe el pedazo que cruzó. No, realmente no. Realmente Una pregunta todo, lógica. sí, es válido, claro que sí. En física médica, nosotros nos valemos de un físico médico para poder, como usted muy bien acaba de señalar, poder señalar esos haces, cómo van a ser dirigidos. Y todo ese haz que va a entrar tiene un punto de salida. Y es una de las cosas que tenemos que ser bien precisos. ¿Por dónde va a entrar el rayo? ¿Por dónde va a salir el rayo? Para no lastimar. Este procedimiento es totalmente ambulatorio, es indoloro. El paciente no va a sentir dolor, no va a ver el rayo. Pero no indoloro como los odontólogos, que usted siente que le duele, pero no le duele. No, absolutamente. Usted simplemente se va a acostar, nosotros le ponemos un para que se aditamento. mantenga quieto, exactamente. Usamos una máscara en la mayoría de los casos que se va a hacer con la forma de su cara, esa máscara es personalizada, y vamos a fijarlo en la camilla con esa máscara para que usted no se mueva. ¿Por qué? Perdón, porque una vez ese rayo se dispara no hay vuelta atrás y tenemos que estar bien seguros de que ese rayo va a incidir en ese tumor donde queremos. Pero ahí me hablaba el ingeniero Eber. El ingeniero Eber me escribía y me decía que por ejemplo habían casos de policías en Estados Unidos que usaban los primeros radares que comenzaron a tener cáncer de próstata cuando la primera generación de radares. Y le hablo por la evolución. Ahora que usted no habla de este tratamiento y habla de la perfección del mismo y de que funciona y de que es indoloro, y hasta de que puede llegar, como dice el doctor Jacín, adentro sin tocar sin dañar por donde pasa. Y yo le diría, si usted me define la palabra tumor como algo extraño, una masa extraña dentro de que tiene células cancerígenas malignas o benignas, ¿verdad? Sí, claro. Este tipo, aunque usted es neurocirujano y el procedimiento se llama radiocirugía, ¿no se podría utilizar para otro tipo de cánceres en el cuerpo? Sí. Ya eso sería radiocirugía extracraneal, que existe y también la ofrecemos, pero ya eso recae sobre el departamento de radioterapia. Pero se aplica para otros cánceres, sí, claro, así que como sí. la Se llama quimioterapia y todo eso. Se llama radiocirugía extracraneal porque está fuera del cráneo y estamos hablando del mismo concepto. Vamos a extrapolarlo a un pulmón. Usted tiene un tumorcito en el pulmón y quiere destruirlo. Ese rayo va a ser específico y va a ir directamente a destruir ese tumorcito que usted tiene en el pulmón. Pero ¿qué pasa? Que el pulmón se mueve cuando usted inspira y expira. Entonces, ¿qué hace la computadora? La computadora va a leer el tumor según un parámetro un poquito más grande. Nosotros hacemos una demarcación que se llama un fiduciario y de eso es que la computadora se va a regir. Entonces, cuando el pulmón sube, cuando usted respira, el tumor se sale del blanco, pero cuando el tumor baja, entonces la computadora lo lee y ahí le dispara. Y cuando suben lo dispara. Y cuando como un baja, francotirador. Exactamente. Eso estamos hablando ya de radiocirugía extracraneal, que no es el tema La radiocirugía intracraneal, estamos hablando del Gamma Knife. Es una buena pregunta también, debido a que el Gamma Knife fue la primera máquina de radiocirugía que se inventó. La ciencia va avanzando y se han ido creando máquinas que ya son más versátiles. No quiere decir que el Gamma Knife no sea efectivo, todavía lo sigue siendo a pesar de que fue una máquina que se inventó a finales de los años 50 y se puso en práctica en los años 60. Todavía hoy en día tenemos máquinas de ese tipo funcionando, siguen siendo efectivas, pero hay máquinas que son más versátiles, como el acelerador lineal. ¿Por qué son más versátiles? Bueno, pudiéramos durar toda la mañana conversando de eso. Primero, el acelerador lineal no trabaja con material radioactivo, aunque sí se vuelve radioactivo al momento de disparar. Pero nosotros no trabajamos con material radioactivo.
la máquina que usted menciona, sí. Otra cosa es que esa máquina, el Gamma Knife, es solamente para radiocirugía de la cabeza, del cerebro. El acelerador lineal es una máquina que puede tratar el cuerpo entero. Otra cosa también es que nosotros con el acelerador lineal podemos hacer radioterapia y podemos hacer radiocirugía. Nosotros somos una variante de la radioterapia con mayor precisión y mayor energía destructiva. Por eso nuestras sesiones son más pequeñas. Quizás ustedes han escuchado de algún paciente que ha ido a radioterapia de la mama, de la próstata, van 30, 40 veces a tratarse. En la radiocirugía es de 1 a 5 sesiones. Una pregunta, radiocirugía. Después que me diste la radiocirugía, que normalmente en 1 o 2 sesiones se corrige esto, recidivas, a corto, mediano y largo plazo, porque por lo menos yo entiendo o conocía que una vez usted se hace la radiocirugía, a largo plazo usted puede tener un chance de crear nuevos tumores más alto que el que no se da la radiocirugía. ¿Eso es correcto? Bueno, existe la posibilidad, se ha descrito, la aparición de tumores, como se le llama, radioinducidos. Realmente nosotros ya tenemos más de 500 casos tratados en el país y no hemos tenido el primer tumor radioinducido, gracias Sí, pero a Dios. estamos hablando que es a 20 años el radioinducido. Bueno, sí, ya nosotros tenemos una experiencia de 7 años y todavía no hemos tenido nada de eso, gracias a Dios. Pero sí está descrito en la literatura la aparición de tumores radioinducidos. ¿Y estos serían el mismo tumor o la formación de otro tumor? Bueno, una vez un tumor se trata con radiocirugía, ese tumor, debido a la gran cantidad de energía destructiva, no hay célula que resista ese impacto, vamos a decir. Entonces ese tumor en ese momento va a dejar de crecer. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede ser que el tumor desaparezca o puede ser que el tumor se controle el crecimiento. Y yo siempre soy muy específico con los pacientes y eso les digo, yo no soy Dios para decirte si te vas a curar o no. Yo lo que sí te puedo garantizar es un control del crecimiento de tu tumor. Pongamos un ejemplo de un paciente que tenga un tumor en X parte del cerebro y que ese tumor sea benigno o maligno, lo operan una y otra vez y el tumor vuelve y sale. Y que ya lleve 3 cirugías y ya el neurocirujano está prácticamente maniatado. Es un paciente que va a radiocirugía, se aplica la radiocirugía. ¿Y por qué no se le hizo la radiocirugía previo a las cirugías? También muy buena pregunta, quizás por el tamaño del tumor. La radiocirugía no trabaja sobre volúmenes tumorales muy grandes. Tienen que ser tumores pequeños o remanentes tumorales. Entonces, ese paciente que fue 3 veces al quirófano, se le aplica la radiocirugía y ese paciente puede lograr un control del crecimiento. La radiocirugía no... Imaginémonos una masa tumoral sobre las dimensiones que puedo tratar con radiocirugía. Le aplico radiocirugía, ¿no disminuyo el tamaño del tumor? No, porque nosotros tenemos un límite que es de 4 centímetros. Si el tumor excede los 4 centímetros, entonces ya ese tumor es quirúrgico. Y ese tumor habría que operar. Pero vuelvo a mi pregunta. El tumor es de 7 centímetros. Le aplico radiocirugía. Es algo... No, es que no puedo aplicarle radiocirugía si mide más de 4. Pero no lo disminuyo de tamaño para que el cirujano entonces entre y lo reseque. No, ya es un tumor que inminentemente es quirúrgico. Normalmente lo que no sabemos de medicina, pues tenemos vendida la idea de que un tumor a los 5 años, si no recidivó y sale después a los 7, 8 años, es otro tumor. ¿Los tumores tratados con radiocirugía también es la misma mecanismo o eso cambió? No, yo diría que eso ha cambiado, porque la protección radioquirúrgica, usualmente después del 4.º año, pudiera haber una disminución de la protección. Después del 4.º año del tratamiento, pudiera haber, pero hemos visto en las personas que tienen mucho más años que nosotros, fuera del país, por supuesto, hemos visto en la serie que ellos han presentado que todavía a los 14 años, ese tumor está ahí, vamos a decir, frisado. Porque hay tumores que lamentablemente por su tejido tú no lo vas a lograr destruir, no lo vas a poder erradicar, pero sí lo puedes controlar. Es como si se muere la masa y se queda ahí adentro. Exactamente. Entonces nosotros siempre le hablamos al paciente del tiempo de vida
calidad de vida. O sea, un paciente que tenía un tumor, que había ido al quirófano 3 veces y le hicimos una radiocirugía y tiene 7 años con el tumor controlado. El tumor está ahí, pero está dormido y no ha crecido. Y lo seguimos con estudios evolutivos cada 6 meses o anual y vemos que el tumor está ahí dormido. Pues el paciente está viviendo, está disfrutando. Paciente que fue a un tratamiento cruento, le abrieron el cráneo, le resecaron el tumor. Ese paciente, después de la resección tumoral, lo podemos tener en observación, cosa de que si el tumor, ya sabemos que él tuvo ese tumor, sabemos que quizás hubo un residuo tumoral. Tenerlo en observación cada cierto tiempo, hacerle una resonancia, te creció un pelito, pip, qué malo. Exactamente. Y pip, qué malo. Eso es un seguimiento muy ético y creo que lo hacemos con mucha frecuencia, porque no todos los pacientes que le dejamos un remanente tumoral hay por qué llevarlo a radiocirugía. Usted perfectamente lo puede observar con resonancias evolutivas. Si usted ve que el tumor comienza a crecer, no espere que vuelva otra vez a ponerse. Y entiendo que te evitarías 2, 3, 4 cirugías que por mejor manos quirúrgicas que tengas, cuando abres el cerebro, pues vas a dañar tejido, porque no es lo mismo 0.4 milímetros de daños colaterales. Exacto. El bisturí nada más cortando, o una pinza, o una tijera, O el monopolar. o el monopolar ya te va a dañar más que eso. Entonces, Claro. lo operaste. Cónchale, vamos a darle un seguimiento continuo a esto y no esperar que creció de nuevo, te tengo que abrir de nuevo. Creció de nuevo, te tengo que abrir de nuevo. Entonces me van a atrasar en la escuela. Ahí que termino con el blul, como dice Michelle. El paciente le han cortado tanta masa encefálica que de repente, pues, lo hubiésemos podido evitar con la radiocirugía. Sí, claro. Inclusive muchos colegas que nos refieren pacientes hacen esa conducta, o sea, siguen esa conducta, porque dicen, ok, mira, Viñals, yo lo operé el paciente, quedó un fragmentito ahí para que le hagan la radiocirugía. Ese paciente viene, se trata en 1, 2, 3, 4 sesiones. ¿Dónde tenemos ese equipo? Bueno, nosotros tenemos ese equipo en la Clínica Abreu. ¿En la capital, en algún otro lugar lo hay? Acelerador lineal que pueda hacer radiocirugía, existe otro en el INCAR, que es el Hospital Oncológico del Estado, el Instituto Nacional del Cáncer. Es el que siempre está dañado. No. No me caliente, doctor, que yo también trabajo allá. Está bien. Sí, también estamos dirigiendo a nivel estatal el proyecto de radiocirugía del gobierno. Ya tenemos una experiencia, claro, tenemos poco tiempo ahí, no como en la Clínica Abreu, que ya tenemos 7 años y 504 casos al día de hoy. En el INCAR también tenemos radiocirugía, es un acelerador lineal, tenemos un gran equipo también de colegas. Al día de hoy tenemos 36 casos tratados y son los 2 centros que tienen radiocirugía con acelerador lineal que puede hacer radiocirugía. ¿Lo cubren los seguros? Sí, muy buena pregunta también, debido a que muchas veces las personas dicen, bueno, y este es un procedimiento un poco costoso, pero todos los seguros están, vamos a decir, obligados a cubrir la radiocirugía según órdenes de la CISALRIN. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, ya que usted trajo el tema de los seguros. Nuestro tarifario necesita una revisión debido a que... Pero mire, eso es una novedad, que los médicos necesitan una revisión de tarifa. Eso es algo muy importante. Sí. Anota eso, Darío. Pues yo tenía entendido que no, que los médicos tenían exceso de liquidez. No, lo que pasa es que cuando la radiocirugía llega al país hace 7 años, pues se conformó un tarifario rápidamente para poder ofertar ese servicio a la población, pero ese tarifario no ha sido revisado durante 7 años. Entonces hay lesiones que hoy en día están siendo mundialmente tratadas con radiocirugía, pero cuando el paciente va con esa patología al seguro, el seguro le dice, no, yo no te puedo autorizar eso. Le pongo un caso, por ejemplo, de lo que conversábamos de la neuralgia del trigémino. Otro que le voy a poner es enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, esos pacientes autistas que tienen un trastorno psiquiátrico tan severo que ya son una amenaza para sí mismo o para su familia. Se está haciendo psicorradiocirugía. Y esos son pacientes que usted los puede controlar y dejan de ser una amenaza para sí mismo y para su familia. Los seguros no te autorizan eso porque eso no está en el tarifario.
Y a eso es a lo que me refería, con que debe haber una revisión. Doctor, se nos terminó el tiempo, muy breve. Uno ve que un paciente operado de un tumor, de un cáncer, tiene un tema, y también cuando oye de la quimioterapia, se cae el pelo, se deteriora la gente. No si crece el tumor o no, si sale, si se seca por dentro, no, por fuera. Usted dice, eso es ambulatorio. ¿Tu vida te cambia después de una radioterapia? No, yo diría que no te cambia. O sea, ¿efectos secundarios tiene? Bueno, pudieran haber efectos secundarios. La ventaja que tiene la radiocirugía es que de haber alguna complicación es tardía, no como en el quirófano, que si tienes una complicación es inmediata. De haber alguna complicación sería tardía. Los efectos secundarios de la radiocirugía se suelen manejar en la casa con medicamentos comunes, porque tenemos que entender que al momento de colocar esa energía destructiva en el tumor, puede haber en la periferia del tumor un poco de inflamación, como es normal. Eso te puede dar síntomas, te puede dar dolor de cabeza, te puede dar náusea. Pero no de que caída de pelo y todo. No, la radiocirugía no te va a dar caída del pelo como tal. Sí se pueden registrar algunos casos de una alopecia pasajera. En el lugar. Cuando el rayo entra, puede quemar el folículo piloso y usted puede ser que a los 2 o 3 días amanezca con una zona alopécica pequeña, pero ese pelo a las 2 o 3 semanas vuelve y te sale, porque simplemente cuando el rayo pasa, puede quemar el folículo, pero usted no va a tener... Te hacen una pelada caliente. Sí, pero oye, como te quema posiblemente el cabello, pero no quema lo que va dentro del camino. Eso hay que explicármelo bien. Sí, ¿Cómo funciona, doctor? Gracias. No, muchísimas gracias. Bien, entonces, en Clínica Abreu, ¿verdad? En Clínica Abreu estamos allá. ¿Esto es una subespecialidad de la neurocirugía? Sí, señor, es una subespecialidad de la neurocirugía. Ya inclusive los hospitales donde se ofrece la residencia de neurocirugía, están incluyendo una rotación por radiocirugía en su pensum, en su preparación. Increíble. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Bueno. Gracias a ustedes. Estamos a sus órdenes aquí. Cuando quiera venir a presentar estadística o algún caso nuevo, estamos a sus órdenes. Y hasta un video, porque debe ser interesante. Y están invitados a pasar por allá para que vean la maquinaria y el departamento, que es realmente impresionante. Nosotros le llamamos ciencia ficción hecha realidad, porque, como decía el doctor, o sea, hay que explicarme bien eso. O sea, es bien... llama mucho la atención. No se asuste que lo llamemos un día de esto para que nos explique. yo encantado que vaya. Le vamos a dar uno preventivo. Ay, no. Preventivo. A mí déjame bien. Recuérdate que tú no puedes coger más alopecia. No. Gracias. Estamos todos cancelados. Gracias, doctor. Gracias Le damos a ustedes. al doctor Franky Viñals Prestol, neurocirujano, que nos trajo esta novedad, cuasi ciencia ficción para la salud. Hacemos una pausa, venimos ahora. Gracias, doctor.